agüita en, en la sesión. Hola, hola. Un gusto saludarlos a todos y todas el día de hoy. Quienes están presentes en la sesión sincrónica, que recordarles que pues este es un espacio de, de construcción colectiva de conocimiento y también para quienes nos ven en posterior momento, también darles un cordial saludo. Espero están llevando una semana coherente y armónica con todas las actividades de su vida. En esta semana vamos a iniciar nueva actividad de proyecto. Como sé que estamos como con ese tema de lenguaje escena para algunos, la actividad de proyecto resulta siendo una nueva guía de aprendizaje, es decir, que vamos a ir escalando en el avance de nuestro proyecto formativo. Por eso el día de hoy, digamos que tenemos dos evidencias que vamos a trabajar, un cuestionario y un guión técnico. Esta sesión tendrá la orientación de convertirnos en cineastas de nuestras historias. ¿Listo? Digamos que en el tema de la animación, nosotros no tenemos una cámara física para filmar, sino que gran parte de la película ocurre en nuestra cabeza. Y ya cuando la empezamos a dibujar o empezamos a fabricarlas, digamos que con objetos, como lo hicimos en la evidencia de técnicas de animación. Pero el lenguaje cinematográfico, pese a que no tengamos una cámara física como la que vemos aquí en el ejemplo, igual nos puede funcionar muy bien para comunicar narrativamente nuestras ideas. ¿Listo? Siguiendo el orden del día. La agenda, tenemos una actividad de detectives de la imagen. Vamos a revisar qué nos solicitan las dos evidencias que vamos a trabajar el día de hoy. Los contenidos de la clase, un break creativo y vamos a hacer un taller práctico, ¿listo? El taller práctico va a estar muy orientado a identificar cómo traspasamos el guión literario a un guión técnico, más o menos cómo sería el ejercicio. Tendremos un espacio para preguntas y nuestro acostumbrado cierre. Pero antes de continuar, quería preguntarles lo siguiente. Yo a sus correos la semana pasada envié un material formativo para ustedes, un newsletter. Quiero saber quién lo revisó. Andrés lo revisó, ok. Hoy sí lo revisó, ok. ¿Alguien más lo revisó? Listo. Carlos lo revisó, ok. No voy a entrar en mucho detalle respecto al material formativo, pues porque justamente debía ser revisado en la sesión. Digamos que sí trataba temas referentes a... Era para reforzar la clase ese turno, ¿no? Aquí visual, un poquito el horizonte y traer el thumbnail de la escena de tu cortometraje animado. Como veo que la mayoría no vio el material, se le pasó, no revisó el correo y demás, entonces pues vamos a trabajar con quienes lo realizaron. La sesión de hoy no tiene como finalidad explicar nuevamente las terminologías de qué es un plano, qué es un ángulo, qué es un movimiento de cámara, porque finalmente ese material ustedes lo encuentran dispuestos tanto en plataforma como en el material que se les brinda, ¿listo? Entonces sí se vuelve vital e importante que ustedes, para que tanto ustedes como yo, se haga una sesión efectiva, un encuentro efectivo y no se vuelva la cátedra de escucho 2 horas hablando a la profesora, pues que ustedes lo revisen, ¿listo? Pero eso sí, eso es compromiso de cada quien, así que pues ustedes avanzan en pro o no en pro de eso. Seguramente si no revisaron el material, pues van a surgir muchas dudas. Entonces, importante revisarlo. Ahora sí, chicos,
Continuamos en la fase de planear. Nuestro programa formativo tiene 4 fases. Recuerden que estamos en la fase de preproducción. Estamos planeando todos los insumos necesarios para desarrollar el cortometraje. La competencia, la misma. Desarrollar el storyboard según el guión literario y guión técnico. ¿Cómo así, profe? ¿Hay otro guión? Sí, hay otro tipo de guión. Pero esta vez ya no estamos planeando el proyecto, sino que vamos a desarrollar el storyboard según los planos establecidos del proyecto. ¿Listo? Esta actividad de proyecto cuenta con 3 evidencias: un cuestionario, el guión técnico y los bocetos. Ay, aquí me faltó cambiarlo, perdón. Aquí son bocetos de storyboard. ¿Listo? Que se resume a lo siguiente. Vamos a estar trabajando de aquí a más o menos agosto en estas 3 evidencias. El día de hoy voy a explicar la primera y la segunda, porque me interesa muchísimo darle tiempo de realización a esta tercera, sobre todo porque vamos a estar trabajando habilidades de ilustración, de dibujo, y vamos a estar planeando ya a nivel gráfico nuestra historia. Entonces se vuelve vital darle más tiempito a esta evidencia, razón por la cual voy a empezar a socializar estas dos. El cuestionario de lenguaje audiovisual tiene como fecha de inicio el 22 de junio, ¿verdad? Y estará habilitado hasta el 17 de agosto, fecha en la cual tendremos cambio de actividad de proyecto, ¿listo? Es decir, a esta fecha nosotros ya habremos realizado el boceto de nuestro storyboard, de la historia que estamos trabajando, ¿listo? Y esta evidencia arranca la próxima semana, sin embargo, me pareció pertinente de una vez socializarla, ¿listo? Guión técnico. Ya vamos a ver qué es un guión técnico, vamos a ver qué nos solicitan, pero es como importante entenderlo. Digamos que dar las evidencias de una vez. Listo, entonces vamos a ver qué nos pide la evidencia de cuestionario. Lo primero que hay que hacer es estudiar el material formativo. ¿Por qué? Porque allí vamos a entender temas sobre el lenguaje audiovisual, el storyboard, elementos visuales, narrativa audiovisual. Vemos que algunos de estos, como elementos visuales, lo hemos trabajado en algunas sesiones. El lenguaje audiovisual, vamos a analizarlo más que aprenderlo en esta sesión. Y digamos que la narrativa audiovisual ya la tenemos prevista con el guión literario. Van a analizar las afirmaciones de verdadero o falso. Es un cuestionario, es decir, que tiene preguntas que ustedes van a responder de acuerdo a sus conocimientos y entendimiento del tema. ¿Listo? Tiene 16 preguntas. Lo encuentran en actividad de proyecto 2, con el nombre de esta competencia. Es que yo los números, la verdad, nunca me los aprendo. Entonces, yo me sé el nombre de la competencia y actividad proyecto 2, pero termina en 022 en la plataforma Sayuna. Recuerden, hay que leer el material si no tenemos conocimiento de él. Hay que, pues, a responder y acceder a los cuestionarios. Les sugiero de manera muy, desde mi mirada, aprendiz más que de instructora, que realicen los cuestionarios con tiempito. Porque, digamos que uno se confía que hay tiempo hasta el 17, pero pues la plataforma tiene ciertas intermitencias. Este fin de semana le ocurrió una, por ejemplo. Entonces, es mejor prever estas cosas. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con la evidencia 1 de cuestionario? Por mi parte, no. Ok, perfecto. Creo que para los demás es claro. Bueno, es como muy similar al cuestionario 1 que hicimos, ¿de acuerdo? De técnicas de animación. Entonces, súper importante que ustedes revisen el material antes de. Lizeth nos está escribiendo algo en el chat. Pero bueno, creo que ya retomó. Chicos, la formación virtual tiene un componente de autonomía bastante fuerte. En un ambiente de formación presencial, ustedes saben que ahí está el instructor, están los equipos, todos los insumos necesarios para el desarrollo de su conocimiento. Luego, pues, que ustedes dedican un mínimo de horas a estudiar, ¿cierto?
Pensé 4 o 5 horas, ustedes van, están en el ambiente de formación, parte de ese tiempo también se utiliza para realizar las evidencias, pero en la formación virtual es distinto, nosotros nos vemos cada semana, 1 hora, 1 hora y media, entonces sí que se vuelve importante realizar estudio autónomo. Yo sé que no estamos acostumbrados a él porque pues no venimos de una formación que lo cultive, pero sí es importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿listo? Voy a continuar con la evidencia número 2. La evidencia número 2 sí tiene un componente un poquito más de realización, pues es un guión, pues lo que significa que debemos hacer lectura de nuestro guión literario y colocarle unas cositas que en el guión literario pues no se colocaban. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro guión literario. Definir cómo vamos a presentar todas esas acciones a nivel visual, con los tipos de plano, los ángulos de cámara, los movimientos de cámara, el tipo de lente, ¿cierto? El sonido. Y completamos la información que está en una tabla. Lo que les pide la evidencia puntualmente es el número de secuencia o escena, el número de plano, descripción de la escena, diálogo, sonido y duración. Y organizar todo en un documento final. Aquí nos dice, estos son los ítems que debemos tener en cuenta. Miren, sonido, diálogos, descripción del plano, tipo de lente. Y todo eso se consolida en una plantilla de documento que ustedes cargan a la plataforma. Profe, ¿cuál es la plantilla? No temáis, amigos míos. La plantilla es la siguiente. Está en un Docs para que ustedes fácilmente puedan descargarlo. Compartir el enlace en el chat para que lo tengan a la mano. Igual pues la plantilla estará en el resumen también y en la presentación también. Acá, formato guión técnico, cortometraje animado, técnica de animación digital. Lo que está en rojito es lo que ustedes sustituyen de acuerdo a su cortometraje. ¿Cuánto va a durar el cortometraje? Creado por su nombre y la ficha, número de la ficha. ¿Listo? Aquí, esperen, corrijo algo. Este era el año de realización. Si ustedes tienen, digamos que la historia la realizaron en otro momento u otro año, pues actualizan la fecha. Si la historia parte de acá, pues dejamos la misma fecha. Y acá tenemos una tabla, que en teoría la tabla tiene una realización muy sencilla, porque pues prácticamente la evidencia, sucintamente hablándolo del producto, pues es rellenar estos campos con esta información. Lo que vuelve compleja la evidencia es entender cada uno de estos conceptos y tomar decisiones respecto a mi película. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Más allá del cuestionario, considero que es más pertinente que invirtamos tiempo en la realización de esta evidencia. ¿Listo? Entonces, retomo y luego pregunto. Evidencia, creación de guión técnico. ¿Qué es el guión técnico? Según vemos aquí, es un documento que compila todas las decisiones a nivel del lenguaje audiovisual de nuestra película. Realmente el guión técnico es un formato que viene de las películas de acción real o live action, porque justamente aquí era que el productor decía, ok, vamos a necesitar grabar 5 planos con tantos actores en tal momento del día. Necesitamos tantas luces, necesitamos que el camarógrafo esté así, necesitamos tantos dispositivos de captura de sonido. Este documento es muy importante para la producción, es decir, las personas o el equipo que se encarga de organizar todos los demás equipos para producir una película, justamente porque resume las decisiones cinematográficas del director. ¿Listo? ¿Se utiliza para trabajar en animación? Sí, y algunas veces no. Hay estudios que se van directamente al storyboard, o sea, a los dibujos, como lo hace Pixar o DreamWorks. Ellos trabajan directamente sobre el storyboard y dibujan y van armando la historia en esas viñetas. Nosotros vamos a hacer un híbrido para que sea más divertido. Entonces vamos a ir dibujando y describiendo los planos. ¿Listo? Insumo que nos sirve para después, porque imagínense, tenemos la evidencia de bocetos de guión, de storyboard. Si nosotros dibujamos
y entendemos lo que dibujamos, pues ya tenemos insumo de la evidencia y tenemos una preproducción muy óptima, ¿vale? Preguntas de qué debemos entregar. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, señora, profe. Gracias. Ay, no me digas, señora. Me pusiste como 30 años más. Me hiciste salir canas y todo. Ok, gracias, Juliana, por responder. Listo. Bueno, muy bien. Dime, profe. ¿Qué me apellido Girafales? Bueno, entonces continuamos con la sesión. Ok, listo. Detectives de plano. Ay, ¿alguien me puede decir qué es un plano? Porque vamos a hacer detectives de eso y qué es un plano. Osiris, cuéntanos. Tengo entendido que el plano es como el ángulo en donde la cámara toma la imagen, ¿no? De una escena. Tienes razón, y aquí Valerie nos escribe, es forma de posicionar la cámara. Sí, sí, ambos tienen razón. ¿Ustedes se acuerdan cuando en biología le decían a uno que la unidad mínima de la materia era el átomo? ¿Sí se acuerdan? Andrés, Sí, Sí y sí, no. profe. Nos dijeron que habían algo más chiquitico. sí, las subpartículas. Y luego estaban las... Mejor dicho, no nos podemos hablar de cuántica. Cuéntanos, Andrés. Ay, si estás hablando no te escuchábamos, Andrés. Creo que Daniel también nos quería comentar algo, ¿verdad? Dale. Ah, profe, ¿me está escuchando? ¿Me escucha? Claro y fuerte. Ajá. Ah, pues, profe, quería comentar igual que Osiris, bueno, sí, el átomo es la unidad mínima de la materia, pero el átomo también tiene unidad mínima. Correcto. Entonces, para no complejizarlo, digamos que un plano viene siendo el equivalente a un electrón. Un plano es la unidad mínima. Ahora pongamos otro ejemplo, para que quede más claro. Em, ¿Cuál es la unidad mínima de una palabra? De una palabra. Un carácter más conocido como letra. Ujú. Una letra. Listo. Cuando nosotros estamos contando historias, nosotros tenemos opciones para contarla. Entonces ustedes a veces mirarán videos y se darán cuenta que primero aparece el personaje así de frente, como cortado hasta la mitad del pecho, ¿cierto? Y luego cambia a otra posición de cámara donde de pronto la cámara está enfocando el lateral del personaje y ya se va en cuerpo entero. Eso que estoy narrando es un plano. Un plano es la unidad mínima de información que permite mostrar al espectador no solamente la posición de la cámara, ni el plano, ni el ángulo, ni si hay movimiento, ni el sonido. No se les vaya a olvidar el sonido porque estamos hablando de un audiovisual, sino que nos permite entender la unidad mínima de la acción, ¿cierto? O sea que un plano responde a la pregunta, bueno, a las preguntas. ¿Qué muestro en pantalla para que evolucione la acción y cómo muestro en pantalla para que el espectador comprenda esa acción? ¿Listo? Habiendo aclarado eso, que qué es un plano, yo creo que vamos a darle un poquito de espera a Andrés, que pueda pasar su micrófono para que nos brinde su apreciación. Quiero preguntarles, con estos ejemplos, ¿queda más o menos claro qué es un plano? Sobre todo para quienes no habían escuchado el término anteriormente, que es como el, el interés aquí.
para José Alejandro, para Valerie, para Juliana, para Dana. Ya claro como más o menos qué es un plano. Sí, entonces cada que ustedes vean como que cambia la posición de la cámara o que cambia la información que se muestra en la cámara, ustedes están viendo un cambio de plano. ¿Listo? Antes no habíamos hablado de planos, ¿cierto? Nos habíamos focalizado en hablar de escenas. Ahora sí vamos a hablar de planos. Y miren cómo va la construcción del guión. Ay, yo hago una apreciación aquí. Voy a verificar una cosa de la compartida, porque no sé si estaba compartiendo pantalla completa, ya quedé con la duda. Entonces, voy a cargar nuevamente la plantilla de la evidencia. Por eso es que aquí, bueno, para que ustedes no se me confundan, yo le cambié de secuencia a escena. ¿Listo? Entonces, en la escena, las escenas son, recuerden ustedes, que son los cambios temporales o espaciales que tienen las acciones. Pero miren que las escenas se constituyen por planos. Yo puedo tener 20 planos de una sola escena o tener un solo plano de una sola escena. ¿Eso de qué radica? De la historia que estoy contando. Eso lo dice la historia. Hay que empezar a ver mucho audiovisual para empezar a entender el instinto y poder decir, ah, ok, en esta escena yo necesito 4 planos diferentes o 3 planos. O sea que eso solo lo dice la experiencia. Aquí vamos a ver algunos métodos, pero pues digamos que no es como una regla o una ecuación que tenga una sola manera de hacerse. Vamos a avanzar un poquito porque el tiempo nos apremia. Entonces, dice. Observa las opciones y analiza qué plano comunica mejor la intención de la escena. Ah, o sea que las actividades que hicimos la semana pasada estábamos viendo era planos. Sí, señor. Ay, ¿alguien está intentando hablar? Listo. Entonces va. La escena es la siguiente. Interior habitación noche. Valeria está sentada en su cama, la habitación está en silencio. Abraza una fotografía con ternura. La luz es cálida, las luces cálidas de la lámpara crean una atmósfera de calma y recuerdos. ¿Cuál opción creen ustedes que es más pertinente para esta escena? Estamos viendo en pantalla. Un plano muy general con este tipo de angulación, o sea, la cámara está como por acá arriba y está enfocando el personaje. O un primer plano, ángulo ligeramente contrapicado, o sea que está un poquito más abajo la cámara. ¿Cuál creen ustedes que comunicaría mejor la intención de la escena? ¿Qué es mostrar cercanía, ternura? Pueden escribir en el chat, opción A, opción B, o decirme. ¿Cuál creen que comunica más cercanía, que es lo que quiere mostrar la escena en su intención? B, B, B. Bueno, y quienes respondieron la B, ¿por qué eligen la B? Justifiquemos la respuesta. Dime. Dime, te escuchamos. Listo, pues en primer lugar, porque vemos al personaje y algunos detalles que no se aprecian pues a la distancia, ¿no? Vemos sobre todo su expresión y eso también nos comunica muchas cosas, por eso uno define que esa parte es como más ¿cómo se llama? Como de sentimentalismo. En cambio, si está como Mm, muy alejado, ya es como más de lo que tú decías que ves, que era que se ve más pequeño, que se ve más vulnerable, ¿no? ok. Entonces aquí hay una importante apreciación y es que los planos se eligen de acuerdo a la intención que ustedes quieran transmitir. Ajá, muy bien, gracias María, es verdad. La opción A transmite un poco más de soledad. Hagamos una analogía, ¿listo? Hagan de cuenta que la cámara siempre va a ser el espectador. Es que por medio de la cámara es que nosotros vemos las acciones de los personajes y lo que pasa en la historia. Por consecuente, significa que nosotros, si estamos muy cerca al personaje, pues vamos a sentir cercanía. Pero si estamos muy alejados de él, pues vamos a sentir lejanía.
Si nosotros estamos mirando el personaje por encima de la línea de horizonte, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver pequeño. Pero si lo vemos al contrario, lo vamos a hacer poderoso. Entonces, siempre es que ustedes piensen que la cámara es el espectador. Y como ustedes coloquen la cámara, la porción de la imagen que ustedes muestren del plano, es la sensación que le van a transmitir a ese espectador. ¿Listo? Entonces, la opción correcta para esta escena, dada la intención, porque yo podría cambiar la intención y decir que la intención es mostrar lejanía, entonces ya podría ser la opción A correcta. ¿Qué significa con este ejercicio, muchachos y muchachas? Significa que lo que da una decisión a nivel cinematográfico no es la estética, sino la intención del plano o de la escena. Si ustedes no tienen clara la intención, pueden comunicar cosas diferentes a lo que ustedes planean del espectador que sienta. Acá nos dicen, el lenguaje audiovisual, en el lenguaje audiovisual, cada elección cuenta una parte de la historia. El plano correcto guía al espectador hacia lo que realmente importa, ¿cierto? De nada me sirve a mí mostrar un plano general con una habitación súper bonita, carteles y un oso de peluches y lo que yo quiero mostrar es, por ejemplo, que ella siente mucha ternura y de pronto calidez por esta fotografía. Y aquí el espectador se empieza a preguntar, ¿por qué la está abrazando? ¿Será que lo extraña? ¿Será que siente cariño por esta persona? ¿Qué está pasando en la historia? ¿Cierto? Entonces eso es lo que debe responder un plano siempre. Habiendo dicho esto, quiero compartirles el objetivo de la clase el día de hoy, que es aplicar los conceptos del lenguaje audiovisual en un plano de escena, pues para su cortometraje animado. Misma dinámica de siempre, chicos. Vamos a ver, pensar, hacer y compartir. Ojo, aquí la intención no es que participemos unos pocos. Empecemos a pensar en lo siguiente. No tenemos mucho tiempo y nos conectamos a la clase. Si vamos a hacer estos ejercicios pequeños que van a ayudar a construir nuestro guión técnico, pues al final de la clase vamos a tener avances de nuestra evidencia. Entonces, ahí lo dejo en coleta para que lo piensen. Lenguaje audiovisual y sus elementos. Vamos con la primera referencia del día, ¿listo? Este cortico es un poco largo, entonces, espérenme, miro algo. Ah, se bloqueó. Vamos a ver una fracción. Vamos a ver cómo hasta el minuto 3. Ya les comparto el enlace. Ustedes ven, ¿no? Te entiendo, Juliana. Más que pensar en emociones, piensa que necesita saber la persona que está viendo tu película, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes a tu personaje y tu personaje se siente solo o quieres comunicar que tu personaje se siente solo porque su dueño lo dejó en el apartamento, tú tienes que tomar decisiones. Tú dices, si pongo la cámara cerquita, no se va a sentir solo. Pero si coloco la cámara lejos, el personaje va a tener más espacio que lo rodea. Y eso se puede percibir como soledad. Igual tu visión justamente es enriquecedora en tu historia, porque justamente tú tienes que entender la literalidad de lo que vendría siendo la soledad, mucho espacio. Soledad puede ser mucho espacio. Entonces, ¿qué tienes que mostrar en tu plano? Mucho espacio. Ya es como empezar a hacer traducción de lo que son los términos, porque intención lo podemos traducir a ¿qué quieres que el espectador sepa de tu historia? ¿Qué quieres que sepa? Que se siente solo, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, de pronto tomando la decisión de que, como vemos en el ejemplo acá, el personaje esté rodeado de mucho escenario, ¿cierto? Y se vea pequeño. Y sumado a que en este escenario el personaje se ve pequeño, la cámara está como por arriba, lejos de él. Entonces ahí ya empiezas a decir, todo es lejanía, todo eso es lejanía,
Por ende, el espectador probablemente interprete que está solo. ¿Listo? Me avisas sí. Gracias. Eso, sí. Eso es lo importante. Como de pronto yo hablo mucho de emociones y entiendo la retroalimentación, pero también es qué comunicamos cuando tomamos esas decisiones. ¿Qué mensaje le estamos llevando al espectador? ¿Vale? Gracias por hacerme la acotación, Julián. Ahora sí, vamos a ver el cortometraje. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? En la pestaña de YouTube. ¿Están viendo? Gracias. Ya les coloco el film. It's so cool here. We've almost finished the shooting. The movie's gonna be amazing. I can't wait to. Thanks, Annie. Hey, wait! What's the next Oh, no, don't worry. It's nothing. No, I told you. I'm just a citizen here, so you won't actually see me in the film. But wait. I call you back. I am not Wardrobe, and my name is Allie, not Annie. Careful. Take it easy. Slowly. No. You're already way over budget. I won't let you ruin this company. Do you hear me? You shoot this scene at night as planned. We are not shooting a simple scene here. We are shooting live. Mais bon, très bien. If you won't let me have tomorrow's sunset, we'll shoot it now. It's madness. Nah, it's filmmaking. I want this light in my movie. Shall we? Move! Sunset is coming. 80, with me. Coming! There might be a problem. What? That guy who plays the frog? Nobody can find him, and we're running out of time. Maybe we can CG him? I heard it's a new thing. No, the director wants everyone for that scene. No frog, no movie. I can go to look for him. Annie? Allie, sir. You got this? Okay, good. ADs, let's make this fast. Yes, sir. Copy that. Hey, heaven's bound. I won. Hey, what are you doing? Time to go. It's the last scene. We can't be late. Where is Jeremy? Good question. Do we really need him? Jeremy! 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 Here you are! Everyone on stage now. You heard that? We have to go! Come on! Hey, listen. We need everyone to make this movie happen. You can't give up. We need you. Come on, show me what you got. Allie, what the heck? Where's Jeremy? Wake up! Come on! Allie, do you copy? Get up! Bueno, lo dejo ahí para que ustedes lo terminen de ver luego, ¿vale? Hablemos así rápidamente. ¿Quién es la protagonista de la historia? ¿O el protagonista? La chica. La chica, muy bien. Ali. Sí, Jeremy tiene un papel fundamental, pero resulta siendo el conflicto, más bien que se vuelve el conflicto de la historia.
historia. Cuéntanos, Andrés. No te estamos oyendo. Ay. Bueno, Ali sí es la protagonista y vemos que ella tiene interés de que esta película se realice. Y el conflicto es que el personaje principal no aparecía y pues ahora apareció, pero no está en condiciones de filmar la escena, que es la última de la película. ¿Listo? Habiendo resumido eso, no te preocupes, si quieres sal, ingresa nuevamente, a veces sea eso. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a reflexionar ya a nivel audiovisual, ¿listo? Me salto por acá. Observa la imagen de referencia y responde las preguntas para comprender cómo la composición comunica una historia. Imagen de referencia. ¿Qué encuadre usa esta imagen? ¿Es un plano general, un plano de detalle, un plano medio o un primer plano? Chan, 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 chan. Toca estudiar el contenido, ¿cierto? ¿Qué plano es? ¿Un plano general, un plano de detalle, un plano medio o un primer plano? Anderson nos Plano dice general. eso. General, muy bien. General porque muestra el entorno. O sea que en los planos generales lo que les interesa o la pregunta que les interesa responder al espectador es dónde y cuándo ocurre la acción. ¿Listo? Plano general porque se ve el escenario, la interacción con los personajes y demás. Ahora viene la siguiente. ¿Qué ángulo de cámara usa esta imagen? Yo Ángulo creo picado, ángulo que es ángulo contrapicado. picado. Picado, dices tú, ángulo contrapicado, ángulo normal o ángulo cenital. Ah, no, perdón, contrapicado, perdón. Ok, sí, ya te escucho. Contrapicado. Ajá, contrapicado. Ok, no adivinemos. ¿Por qué es picado y contrapicado? Hagamos de cuenta que la cámara está en la parte inferior del personaje. Si la cámara está posicionada en la parte inferior, es contrapicado. Y si la cámara está en la parte superior, es picado. Entonces, ahí ya esclarecimos un poquito ese tema de los ángulos. ¿Mm? Aparte de la imagen y que se muestra en la imagen, ¿qué otros elementos componen? Ajá, el lenguaje audiovisual. Cuéntanos, Osiris. Ok, por lo menos el hecho de, no sé si tengan que ver las flechitas que indican hacia dónde tiene que mirar el espectador, perdón, podrían Hace parte contarse del como uno. encuadre. Hace parte del encuadre, sí. Esos son direcciones de fotografía. Una película tiene dirección de fotografía. Una persona que sabe de fotografía para que se pueda traducir toda la visión de la historia y su avance, pero que toma esas decisiones respecto a luz, composición, encuadre. Eso en el cine de acción real o las películas que se graban pues con personas, ¿no? En el cine de animación, el director de fotografía resulta siendo el mismo director y un storyboardista, una persona que se encarga de graficar esos planos. ¿Listo? Entonces, eso es uno, pero también está el sonido. Vamos a revisar un momentico el cortometraje. El sonido, los diálogos, la música. Aquí se siguió proyectando, ¿no? Hay otro elemento importante. La cámara puede ser estática o moverse con el personaje o en el entorno, ¿cierto? Ahí está estática la cámara, noten ustedes, no se mueve. Aquí tampoco. Y aquí hay un plano, aquí hay otro plano. Cambia la información. Otro plano, otro plano. Un plano detalle, esto es un plano detalle porque está mostrando el detalle de una cosa, ¿cierto?
Cambio de plano. Ay, por aquí yo vi un movimiento. Este tiene movimiento de cámara y les voy a decir dónde. Aquí. Aquí la cámara se está moviendo para seguir al personaje, miren. Entonces también hay movimientos de cámara fuera del sonido, que yo les contaba en otras ocasiones, que el sonido se compone por la música, por el ambiente, por los diálogos y por los sonidos incidentales, ¿no? Si se dan cuenta, en menos de esta fracción de minuto ya hay varios cambios de plano. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y hay otro elemento adicional que lo voy a explicar en la próxima sesión que se llama el montaje. ¿Qué es el montaje? Es una película, no está compuesta por una sola imagen, sino por una serie de planos en este caso. Entonces el montaje es cómo se relacionan esos planos unos con otros. ¿Listo? Eso lo vamos a profundizar en la siguiente sesión. Entonces, la anatomía de un plano lo constituye el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Un plano general, un plano medio, un primer plano, un plano detalle. Estos planos se referencian mucho de la cantidad de lo que encuadra de una persona a un personaje, ¿cierto? Si me dicen un plano entero, pues ¿qué significa? Que el personaje va a ir enfocado de pies a cabeza. Si me dice un primer plano, entonces significa que me va a enfocar como en su cara. Un plano medio, pues así del pecho. Un plano americano, ese de pronto sí viene mucho de las películas de vaqueros en las que necesitaban mostrar el movimiento de las pistolas. Entonces se mostraba el personaje de cabeza hasta las rodillas, ¿cierto? Luego viene el ángulo. Aquí vemos como el gráfico. Un ángulo normal, pues la visión normal de la persona. En picado es que la cámara está por encima del personaje. Contrapicado es que está por debajo del personaje. Y vienen dos ángulos más. Estos tienen una angulación, ¿cierto? O sea, tienen como a 45 o 30 grados. En cambio, el cenital es como vería un pájaro sobrevolando o como vemoslo cuando tomamos un vuelo en un avión. ¿Cierto? Sería totalmente arriba de las cosas y digamos que creemos en el infierno y los fuimos para el infierno, ahora estamos viendo el mundo desde el infierno. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a ver totalmente desde abajo a lo que pasa arriba, ¿cierto? Cada uno de estos elementos tiene un significado, por eso se llama lenguaje audiovisual, cada cosa significa, ¿cierto? Los movimientos de cámara. Existen movimientos de cámara en horizontal, que se llaman paneos, en vertical, que se llaman tilts. Traveling es que la cámara se mueve físicamente con el personaje. Lo ponen carritos o rieles en los rodajes de verdad. Zoom, creo que todos hemos hecho zoom a una imagen alguna vez, ¿no? Todos hemos hecho zoom en una imagen que la cámara no se mueve, pero el lente sí se ajusta para que podamos ver una porción de la imagen. Y tenemos el shake cam, que es cuando la cámara va en mano, ¿no? Cuando una cámara va en mano, pues se mueve, hay vibraciones y eso también comunica en el lenguaje audiovisual. Luego está la luz. Las transiciones, ustedes a veces ven que hay planos que se funden a negro o a blanco, eso también significa. Creo que de lo que más hemos hablado es del sonido, ¿no? Que tiene diálogos, efectos sonoros, del room tone, del ambiente, de la música. Y pues el montaje, como les digo, si yo pongo muchos planos en un fragmento, estoy hablando de un ritmo acelerado, hablo de que con el montaje yo puedo hacer continuidad, ¿cierto? La historia tiene un orden. Entonces, montaje es como hacer un rompecabezas. Las piezas del rompecabezas son los planos. Y cuando yo cojo esos planos y los organizo en un orden, me va a dar toda la imagen del rompecabezas. Eso hace el montaje. El montaje permite como que acoplar todos esos planos en una línea de tiempo para que se pueda proyectar una película. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el thumbnail que ustedes realizaron de su escena, de la que realizaron la clase pasada, y me van a describir qué encuadre y ángulo tiene su imagen. ¿Listo?
sea, que encuadre, qué tipo de plano. Plano general, plano medio, plano entero. Y ángulo, es un ángulo normal, es un ángulo picado, contrapicado. ¿Listo? Y lo vamos a compartir en el chat. Yo voy a ampliar aquí un poquito. Un poquito pixelada la imagen. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí. Y me van a describir esa imagen que realizaron. Y aquí qué pasó. Ajá. Casi que si una película tiene buena dirección de fotografía, pues es una buena película. ¿Listo? Yo voy a por aquí escribir, describir mi plano. Encuadre. El encuadre es un plano medio. Y el ángulo resulta haciendo un punto. ¿De quién? Del personaje Andrea. Listo. Eso es lo que quiero que compartamos en el chat. ¿Qué ángulo y qué? De una fragmentico de la escena que están trabajando para las clases en vivo. Voy a dar 3 minuticos para que realicemos el ejercicio y lo compartamos en el chat. ¿Listo? Ok. Dárame un fragmento de tu historia. O sea, un fragmento pequeño, Julián. Ahí escríbeme en el chat. Y lo armamos juntas. Mientras tus compañeros avanzan. Por ejemplo, puedes decirme, mi personaje es un gato y está jugando con un estambre de lana mientras su dueño se alista. Puede ser un ejemplo. Ajá. Esto, ahí lo dijiste perfecto y de hecho hiciste el ángulo, el plano, el encuadre. Como es un encuadre a una oreja, significa que en tu pantalla, en la pantalla del espectador va a estar enfocado, encuadrado, ¿cierto? La oreja del gato. Entonces estamos diciendo que sería encuadre de tu escena, Juliana, sería plano detalle. ¿Plano detalle de qué? De la oreja del gato, ¿cierto? Ahí podrías usar un ángulo normal. Un ángulo normal es como vemos todo, ¿cierto? Ángulo normal. Porque me salió la tilde francesa. Y ahí ya tienes un plano escrito. Entonces, a nivel de sonido, ¿tú cómo describes? Se escuchan, por ejemplo, los pasos, así muy literal. Se escuchan los pasos de su dueño en el piso de madera, ¿cierto? Entonces ahí ya estás construyendo tu plan. No, con mucho gusto. La idea es que todos entendamos. Voy a leer el de Osiris. Es un plano general con ángulo precado referente al Parque del Pueblo. Listo. Bien. Ahí ya me puedes, por ejemplo, contextualizar. ¿Es un parque de pueblo colonial o se ve de día o de noche? Eso es lo que tiene que escribir un plano, ¿cierto? Tiene que escribir eso. Bueno, voy a esperar la participación de alguien más porque falta un minutico y continuamos. Y espero que digamos que a veces esto puede parecer muy ambiguo, pero lo único que va a darnos es la práctica. Por eso yo soy fan de dibujar primero, porque a veces uno dibuja, uno se imagina la historia y la dibuja y ya es más fácil después de escribir la imagen que
pensarla de cero, ¿cierto? Puede que a algunos les funcione mejor. Andrés nos comparte encuadre plano medio, ángulo picado en una cafetería de día. Bien. Plano medio, ángulo picado, seguramente es de un personaje. No puedo hacer planos medios ¿de qué? De escenarios. Sí, exacto. Si dice plano entero, plano americano, plano medio, primer plano, primerísimo plano, no sé si se me escapa alguno, tiene un personaje en la pantalla, sí o sí, obligatoriamente. Si es un plano general, un gran plano general que se ve muchísimo más el entorno, pues vamos a ver, no es esas especificaciones. Gracias a ustedes pues, por compartir, vayan trabajando los demás en el ejercicio. ¿Listo? Voy a quitarle el zoom a esto porque, ajá. Ahora continuamos comprendemos ahora que el lenguaje audiovisual nos permite transmitir significados, mensajes a partir de muchas capas. La capa del sonido, la capa del encuadre del plano, la capa del ángulo, la capa del movimiento de cámara, ¿cierto? Todo eso comunica, todo comunica. Vamos a ver nuestra segunda referencia. Esta artista me parece muy interesante, como el tema de su estilo gráfico. Fíjense en una cosa. Ah, miren, Daniel también nos compartió un cuadro general. Ángulo general, chico en una moto, en una vía por la noche. Ángulo general no existe. Tendrá que ser un ángulo normal, un ángulo picado, un ángulo cenital, un ángulo nadir, un ángulo contrapicado, ¿vale? Si te refieres a que es un ángulo, como vemos, tal cual, es normal. ¿Listo, Dani? Ok. Aquí lo mismo, no alcanzamos a verlo todo. Okay, bye, I guess. Desde arriba hay dos planos desde arriba, para aclararle a Daniel.
Está el plano que es así, digamos, este es mi personaje, y aquí está la cámara que es picado. Pero si la cámara está muy arriba del personaje, se llama cenital. ¿Listo? Sí, a mí también me gustan esas cosas. Eso, o sea, eso. ¡Eso! Muy bien. Bien, Dani. Así era. Sí, Valeria, a mí me encantan las cosas es que se ven así como extrañas. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, que no tiene tantos elementos el cortometraje, ¿no? O sea, digamos que la animación es un poco sencilla, pero sí maneja los planos. Y es que, siéndoles honesta, la mejor forma de contar una historia es saber qué planos usar. Por más de que ustedes hagan una buena animación, si no tienen una buena selección de planos, pues la historia no se va a comprender de manera correcta. Esto es un plano detalle, plano medio, y la cámara está ligeramente en contrapicado porque miren que se ve el personaje como hacia arriba. Aquí hay una cuestión que también voy a explicar la próxima semana, que es la cuestión de los lentes. Uno en realidad no ve así, a no ser que seamos peces, ¿no? Los peces tienen esta forma de visión, ¿no? Que se ve como encapsulado, como redondeado. Nosotros podemos usar ese tipo de ópticas o maneras en que se ven las imágenes para causar sensaciones psicológicas. En este caso podríamos decir que hay cierta incomodidad del personaje, ¿no? En ese espacio. Plano detalle, aquí hay un plano medio. Bueno, este también se llama contraplano porque muestra un personaje y a otro, ¿no? Pero es contraplano porque este personaje no se muestra totalmente en pantalla. Aquí vemos un plano general en vista cenital, como el que estaba describiendo Daniela ahorita. Plano detalle, plano medio, plano detalle, plano cenital general. Y este plano se mantiene, pero miren cómo juegan con la transición del día a noche, ¿no? Aquí en la ventana. Aquí cambia a un plano americano, miren que está más o menos en la rodilla. Y ahora cambia a un plano detalle. ¿Listo? Hay una cuestión en la cinematografía que se llama la subjetividad de la cámara. ¿Cómo así? Sí, que en este plano detalle el personaje sujeta el celular, como si la cámara estuviera tomando la visión del personaje. Es una cámara subjetiva. Sí, tiene que ver con los puntos de fuga en perspectiva. Ahí, entonces, la subjetividad de la cámara significa que a veces la cámara, uno como director lo puede hacer parecerle al espectador que está tomando la posición del personaje que está en pantalla. Si ven, aquí pareciera que fuéramos nosotros mirando el celular. Y luego nos cambia a, ya no es subjetiva la cámara porque ya estamos viendo el personaje desde afuera. Esto sería un plano en picado, ¿cierto? Un plano medio en picado. Otra vez plano detalle. Plano más detalle. Plano detalle. Aquí vemos un plano medio inferior porque está focalizando los pies. Plano detalle, plano detalle en este caso porque está mostrando el detalle de la acción. Plano detalle. Plano subjetivo porque aquí es como se está viendo atrás del celular. Eso es un punto de vista en la cámara. Detalle, 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 detalle. Y si se fijan, estamos manejando una fórmula similar en este cortometraje y es que se están repitiendo mucho los planos, dada la historia, dada la narrativa, lo que quería transmitir el director o la directora de esta escena. Ahora, vamos a pensar en las transiciones y movimientos de cámara. Si ustedes se fijan, aquí no hay fundidos ni nada. Eso que se funde es, por ejemplo, que la imagen se disuelve en la siguiente. Y ustedes se dan cuenta que acá los planos no tienen esa disolución. Como que va de un plano directo a otro, ¿no? Miren, ¿sí ven? No hay fundidos ni nada. Un plano directo al otro, un plano directo al otro, plano directo al otro, ¿cierto? Y esto da la sensación de que van las cosas rápido, ¿cierto?
Muchas veces en las películas cuando funde a negro la pantalla y vuelve a aparecer la imagen, nos hace entender que pasó tiempo ahí, pasó un tiempo. Acá no pasa el tiempo. O sea, como que todo es muy frenético. Cambio de plano, cambio de plano, cambio de plano, cambio de plano. Y eso nos da la sensación de que el audiovisual va muy rápido, ¿no? Miren, si va rápido, cambio de plano. Y muchos planos detalle y muchos planos generales. Y mantiene esa fórmula para hacernos sentir un poco la atención que tiene el personaje. Y no hay movimientos de cámara, si ustedes se fijan, todo el tiempo es como zoom y cámara estática, no se mueve la cámara. Por el paso de realidad para el personaje. Corte, corte A, corte A, corta A, no hay movimientos de cámara. En el documento, en el referente anterior sí habían algunos movimientos de cámara, ¿cierto? Eso depende, pues, la visión de... Aquí cortó, ¿cierto? Aquí por fin hay un corte, una transición a negro. Y luego ya vemos el personaje. Significa, uy, este personaje ya le pasó algo, pasó un tiempo. ¿Listo? Entonces, eso también compone el audiovisual. El audiovisual es tiempo y espacio. Listo. Ahora vamos a pensar en la escena que ustedes hicieron, qué sonido va a tener esa escena. Y si quieren que se mueva o no. ¿Listo? La cámara. Vamos a pensar y lo vamos a hacer con la escena. Juli, creo que adelantamos un poquito el tema de tu sonido en la escena, ¿verdad? Como con el sonido que quieres que suene, para la redundancia, en tu escena, pero puedes complementarlo un poco, ¿listo? Por ejemplo, para el caso de Daniel, tiene como elementos del sonido ambiental importantes que considerar. Igual para Andrés y para Osiris también, o sea, tienen elementos sonoros bien importantes. Ustedes que participaron en el primer ejercicio. Los demás también están invitados a participar, ¿listo? Sonido ambiente. ¿Ve? Voy a escribir la mía. Oh, qué chévere. Voy a poner, por ejemplo, cámara, hace un LED, zoom in, que se acerca a la cámara, ¿cierto? Listo. No hay transiciones, por ejemplo. En mi caso. ¿Listo? Voy a dar también sonido ambiente de cafetería, música de fondo, cámara zoom in al personaje principal. Cuando hay movimientos de cámara, qué bueno que lo anotamos, y son muy bruscos. Por ejemplo, estaba en un plano general y va a ser un zoom muy específico al personaje, cambia la manera en que se colocan los planos, porque tiene un plano inicial y un plano final. ¿Sí? Digamos, ejemplo, en el caso de Andrés. El zoom puede ser hasta el personaje principal, a un plano entero, por ejemplo. Entonces se marca así, plano inicial, porque hay un movimiento de cámara. Si no, pues, si no hay movimiento de cámara, no se hace. Entonces tú dices plano general o PG, que se utiliza para acortar. Y plano final, colocas, por ejemplo, plano medio de X personaje. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un movimiento de cámara muy brusco, tú tienes que decirle al animador, al storyboardista, cómo va a hacer ese movimiento de cámara, ¿cierto? Entonces, si es muy brusco el movimiento de cámara,
pues tienes un plano inicial, que es el plano general, y tienes ese movimiento de cámara, va a cambiar el encuadre, entonces tienes que poner el plano final. ¿Listo? Sí, señora. Instructora Paula, una pregunta. Si se está ingresando al sitio y se hace primero un plano general y luego se va al personaje, ¿el zooming se hace ahí o cómo se empieza con el plano general? O sea, tú no quieres hacer movimiento de cámara, tú lo que Como quieres es ingresando, cortar. como si, perdón interrumpirla, como si estuviera Ajá. ingresando a la cafetería y observando al personaje principal. Ok. Ahí es Ahí hay un donde, movimiento que se llama traveling in. Traveling in. O sea, que la cámara se mueve como si, o sea, entiendo yo que es una visión subjetiva de otro personaje que va a mostrar, que está viendo a otro personaje en la cafetería. Entonces, como hay un movimiento de ingreso físico, como si el personaje tuviera pues la cámara anclada a su pecho, por poner un ejemplo, entonces eso se llama traveling in. ¿Listo? Ese movimiento de ingreso. perfecto, muchísimas gracias. Listo. Al inicio del medio no suena música, pero se escuchan los pasos de la dueña del gato y luego suena el tintineo de las llaves. Será el sonido ambiental de casa. Cuando son sonidos así, ¿cómo te digo yo? Como sonidos que causan las personas. Por ejemplo, yo voy a arrastrar algo. Eso es un sonido incidental, ¿vale? Porque el sonido incidental se refiere a cuando hay la acción de algún personaje. Digamos, un sonido ambiental sería que se escucha por allá lejos los ladridos de un perro. Eso ya no hace parte como de la acción de la escena. O que se escucha que sopló el viento. Eso es un sonido ambiental. Un sonido incidental, por ejemplo, puede ser una persona sorbiendo sopa. Es como ese sonido. O una persona tosiendo. Esos son sonidos incidentales. Entonces, en tu caso, las llaves son un sonido incidental porque un personaje las está haciendo. Lo mismo los pasos del personaje. Eso también es un sonido incidental. ¿Listo? Sonido ambiente, el viento u otros elementos, ¿sí? Bien, y eso, gracias, Juliana. Vamos con Daniel. Sonido ambiental, un arroyo fluyendo por el bosque, los gorriones cantando. Ay, ya me relajé. A lo lejos se escuchan las risas de los jóvenes. Cámara desde una transición del cielo al lugar, cámara en ángulo picado, donde están acampando, haciendo zoom. Más o menos sí, sí, más o menos sí. Ujú. Plano entero y en ejecución de un zoom lento mostrando un personaje sentado en una banca con un ángulo normal, con sonido ambiente de aves cantando. Cuando ustedes me dicen sonido ambiente, les hace falta a veces ser más descriptivos porque, digamos, puede ser un pueblo ruidoso donde se escuche que lleve la mazamorra, ¿cierto? O se escuchen carros o caballos cabalgando, o puede ser un pueblo muy tranquilo donde sí, disculpen el ejemplo, pues que a veces estoy exagerada con los ejemplos como para que se entienda. Em, Se escuchan las campanas de la iglesia porque es domingo, la gente como murmullando. Entonces, siempre siento yo que describimos muy bien la imagen y muy vagamente el sonido. Entonces, el sonido también acompaña la imagen, ¿vale? Entonces, lo escribiría así un poco. Gracias por su participación a ustedes. Vamos, sí, vamos como avanzando. Ay. Entonces, el lenguaje audiovisual, en el lenguaje audiovisual, los planos son la unidad mínima de la acción, ya se dieron cuenta. Sin embargo, su significado está conectado con la imagen anterior y posterior, ¿cierto? Lo que les decía, digamos, esta imagen no tendría ningún significado si no hubiéramos visto todo el cortometraje anteriormente. Podríamos decir, no, pues es una chica que está recostada, quizás está descansando porque está cansada, pero ya sabemos que estás abrumada porque, ajá, se sobregiró y tomó una decisión de vida que pues no previó mucho, ¿no? Entonces, cuando hablo de montaje, chicos, es eso, chicas, hablo del tema de este plano tiene que ver con el plano anterior y a la vez con el que sigue. ¿Cierto? Porque en una película todo está conectado, generando capas de significado para el espectador, ¿no?
Aquí, por ejemplo, esa pantalla en negro también dice algo, que pasó un tiempo. De pronto el personaje se sentó a pensar, a reflexionar. Dice que está cancelada. Y pues toma su decisión de vida. Influenciable. ¿Listo? Entonces eso se refiere con el montaje. Ustedes cuando están haciendo sus películas, sobre todo cuando uno está haciendo el animatic, el ejercicio de volver esa película un prototipo con el storyboard, uno se da cuenta de que a veces faltan planos o a veces sobran planos. Entonces ahí es que el montaje cobra significado. Montaje es ensamblar. Listo, vamos a hacer un pequeño break creativo. Ah, perdón, no, mentiras. Se los dejo para la próxima, no alcanzamos. Vamos a hacer el taller práctico, ¿listo? Vamos a tomar un guión literario y vamos a hacer el ejercicio de, ok, ¿cómo vamos a trasladar un guión literario a un guión técnico? ¿Listo? Y esta es la tarea, la reflexión siguiente. Voy a trabajarlo con el proyecto que ya está. Ya tengo lista el argumento de mi historia, la que voy a trabajar con ustedes. Estoy fabricando el guión literario. Para ya la parte visual trabajarla con esa historia. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el guión de la historia que ya les había compartido. Aquí dice, Andrea, de 26 años, con un agujero en el pecho, suspira triste sentada sobre su cama. La luz de la ventana deja ver una fotografía. Andrea la toma en sus manos y luego atraviesa el agujero de su pecho. Acá les puedo decir, en solo este fragmento, que pueden haber cerca de 3 o 4 planos, ¿cierto? Porque yo podría decir, Andrea suspira triste sentada sobre la cama. Y este fragmento lo podría traducir yo en un plano medio, por ejemplo. Entonces, ahora me voy al formato de guión técnico que les había compartido. Es que empiecen a diseccionar perdón la palabra, sí, como a desglosar ese guión literario, como lo traspaso yo a un guión técnico. Voy a escogerlo para no dañarles la plantilla. Igual ustedes háganlo, para que el que se lleve la plantilla, pues se la lleve limpia. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer esa descripción. Habilitar eso. ¿Cómo se llama el cortometraje? Si lo soy. Duración estimada, aproximadamente tiene 2 minutos de duración. Número de ficha, pues no voy a colocarlo por ahora. Y aquí vamos. La escena, ¿cuál escena es? La escena 1. ¿Cuál plano voy a describir? Pues el plano número 1, descripción. Ustedes pueden copiar y pegar el guión literario y luego describen, por ejemplo, la composición de la imagen. Ya hago el ejemplo, ¿sí? Entonces ahí está. El personaje está ubicado al costado derecho. Aquí de pronto te empieza a esclarecer también cosas del guión literario, Osiris. El personaje está ubicado al costado derecho de la imagen. Aquí está. Entonces, la iluminación es muy tenue, ¿cierto? Entonces aquí me dice cuál es la descripción del plano, tamaño del encuadre. Entonces, yo voy a decirle que para este ejemplo voy a usar un plano medio. ¿Qué ángulo de cámara me gustaría mostrar? Pero de pronto me interesaría mostrar uno normal, un ángulo normal. ¿Va a tener movimiento de cámara? Sí, quizás un zoom in. Ah, bueno, un zoom out. Si el zoom in se acerca al personaje, pues el out es lo contrario, se aleja, ¿no? Zoom out del personaje, leve, ¿no? Porque no voy a cambiar mucho el plano. Leve del personaje. ¿Qué tipo de lentes te lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase? Diálogos,
Si no tienen diálogos, pues nos van a poner que no aplica o no hay, ¿cierto? Y sonido. Aquí sí puedo decir. Digamos que ese sonido ambiental lo pueden dividir así como por categorías para que les quede más fácil. Sonido ambiental, se oye un carro pasar, sonidos incidentales, los suspiros de Ópale. Digo sonido incidental como para que se entienda, pero también se dice pole. Suspiros de Andrea. De pronto sí va a tener música, notas tristes, de piano, no mentiras, de guitarra en este caso. Duración estimada del plano. Aquí no hay una fórmula exacta. Lo que sí les puedo decir a nivel de montaje es que pasa con la lectura. Si ustedes tienen un párrafo de texto muy largo, se van a demorar más en leerlo. Si tienen una frase corta, se demoran menos tiempo en leerlo, ¿cierto? Bajo esa lógica, entre más grande o más información tenga un plano, más tiempo necesita. Es decir, si yo tengo un gran plano general, hay mucha información que él tiene que leer el espectador. Por ende, yo tendría que darle un poquito más de duración. Digan ustedes, no sé, 4 o 5 segundos. Pero si el plano es más cortico, más cerrado, no hay tanta información de lectura, entonces uno le puede dar 2 o 3 segundos. Lo mínimo que puede durar un plano en pantalla, pues ya como por experiencia en montaje se los digo, son por ahí 2 segundos, 2 a 3 segundos. ¿Listo? Más o menos. Entonces, para que lo calculen así. Digamos, como esto es un plano medio, ya en montaje uno se da cuenta si esto está bien o no. Ahorita es aproximativo. Si yo estoy trabajando en plano medio, yo podría decir que puede durar 3 segundos. ¿Cierto? Y ahí ya tengo el primer plano de mi primera escena. Cada plano representa una fila. ¿Listo? Plano 2, porque no he terminado mi guión. La luz de la ventana deja ver una fotografía. Entonces, esto, por ejemplo, de la luz de la ventana deja ver la fotografía, podría ser un plano detalle, porque quiero que se muestre la fotografía. Escribo. Bueno, tomo ese mismo fragmento. Ay, perdón, es que a veces se bloquea el computador. Entonces aquí y vamos a formar. Bueno, aquí escribo la fotografía está al costado izquierdo. En la parte inferior tiene una carpeta amarilla bordada. Bueno, ya se escribe como lo que va a aparecer en la imagen, ¿cierto? Como les dije, mi decisión cinematográfica en este caso es plano detalle. El ángulo de cámara lo voy a hacer un poquito contrapicado, o sea que la cámara va a estar un poquito por encima del ángulo de visión normal. Picado, perdón. Picado por arriba, ¿cierto? ¿Va a tener movimiento de cámara? No, esta vez no quiero que tenga movimiento de cámara porque no todo se tiene que andar moviendo. ¿Va a tener diálogos? No, esta parte no va a tener diálogos. El sonido ambiental. Se escucha ruido nocturno natural. Sí, es que en esa parte de la historia es como unas palabras que me suscitan a mi abuela, entonces por eso lo leí. No va a haber, entonces digamos que si no va a haber poley, pues no lo escriben. Sí va a haber poley, lo escriben. Música, notas de flauta dulce. Como este es un plano inclusive un poquito más pequeño en información, me refiero, entonces podría decir que puede durar 2 segundos, o si yo quiero por el contrario hacer que se sienta más emotiva
o que el espectador centre más su atención en esa fotografía porque es clave para la historia, yo podría hacer que el plano durara un poquito más, por ejemplo, 4 segundos, y aquí en lugar de no darle movimiento de cámara, voy a decirle que tenga un zoom in, o sea, que se acerque un poquito, como si el espectador estuviera tomando cercanía hacia lo que ve en la imagen. Y así podríamos seguir configurando pues el resto del guión. Más o menos ustedes comprenden el ejercicio. Aquí me dicen, profe, para desarrollar este guión técnico es conveniente usar Excel. Pues yo les pasé el formato. Ya, pues si ustedes quieren hacerlo en Excel, pues sí. Está bien. Para Andrés fue claro, para Osiris es claro. Y para los demás, para los demás compañeros que hacen presencia en sala. Sí, claro. Ok, gracias. Eso. Ah, Sí, profe. ok, sí, es que si no es claro, pues me preocupo porque, ajá, después ustedes son los que están allá penuriando con la evidencia. Creo que ahí lo envío, sí. Ok, para algunos más es claro. Osiris, cuéntame. Yo tenía una pregunta puntual. Lo que pasa es que yo desarrollé pues el guión con personajes interactuando en simultáneo. Entonces, digamos que para hacer el guión técnico podría hacer como dos secciones, pero divididas como en el mismo, en el mismo cuadro. Hay algo que se llama pantalla dividida en cine. Entonces, ahorita me acuerdo de un ejemplo de Snatch, en la que, por ejemplo, la pantalla en el cuadrante izquierdo se muestra una acción de un personaje y en el cuadrante derecho aparece otra fracción de la historia. O sea, en montaje se llama simultaneidad. ¿Y eso de qué habla? De que están ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces tú puedes especificar al principio de la descripción del plano, colocas pantalla dividida o slip screen, como se llama en inglés. Y empiezas, colocas cuadrante izquierdo, por ejemplo, si es que lo vas a dividir así. Entonces colocas y haces toda la descripción del plano, ¿sí? Y luego cuadrante derecho y colocas toda la descripción del plano. ¿Me hice entender? Sí, claro, no, pues imagínate con Eiji Yamamori haciendo semejante escena de 4 segundos para la película esta de El viento, algo, no me acuerdo, de Ghibli. Toda esa Ujú. cantidad de personajes moviéndose solo para 4 segundos en una escena. Sí, eso es Entonces, al siempre tiene inicio. que haber una manera de organizarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y de igual forma, piensa en la técnica también. O sea, ya empieza a pensar en la técnica eh, para que podamos optimizar tiempos ahí, porque acuérdate que creo que eres solo tu animal. Vea, RPT, respuesta. Bueno, muchachos, vamos a ir cerrando. Entonces, ¿cuál era la idea? Que hoy se llevara como mínimo la realización de un plano, ¿no? Les recomiendo que se vean este cortometraje, este clip no sé si de pronto lo han visto, ¿no? Pero es bastante interesante la animación y la temática. Y pues véanselo pensando en planos, en sonido, en cortes. Es cortico, para que lo vean ahí como importante para reafianzar esos conceptos. Ya hicimos espacio para preguntas. Entonces, las conclusiones, el lenguaje audiovisual utiliza imágenes, sonido y montaje para comunicar ideas, emociones e historias de manera efectiva. Cada decisión visual y sonora se incluye en la forma en la que el espectador, influye en la forma en la que el espectador interpreta toda la historia. Y comprender el lenguaje audiovisual permite planificar mejor los proyectos y fortalecer la narrativa de cualquier producción audiovisual. ¿Listo? Hemos finalizado por hoy. Comprender el lenguaje audiovisual es aprender cómo las imágenes, los sonidos y el montaje construyen significado.
Christian Metz, pues es un director y de fotografía. El momento de que construyan su guión técnico, vayan trabajándolo. No hice énfasis en el cuestionario, pues porque siento yo que si ustedes se hacen la pregunta, ¿cómo se llama ese plano en el que solo se muestrarían las manos de un personaje? Es un plano detalle. Creo que aprenden más de audiovisual que ponerme yo a explicarles la información que ya les había suministrado, ¿listo? En la próxima clase vamos a ver sobre el lenguaje, el montaje y los lentes, que fue lo que nos quedó faltando, de temas en el lenguaje audiovisual. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio de aprendizaje y construcción colectiva. Nos vemos la próxima sesión. ¿Vale? Juliana nos está escribiendo. Pero les pido a los chicos. Bueno, con mucho gusto, Juliana. Espero pues hayas logrado clarificar tus dudas. Ojo con el material de sesión que les envío antes, porque es que si me pongo a explicarles los términos en la clase, muy seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para hacer esto valioso que fue hacer la parte práctica, ¿no? Que es lo que genera más valor en las sesiones en línea. ¿Listo? Feliz noche para ustedes, que estén muy bien, que estén en Feliz armonía. noche, profe, que esté bien. Vale, chao. Nos vemos. Feito, Dani, Feliz gracias. noche. Igual a todos, Gracias, que estén muy instructora bien. Paula. Feliz noche. Vale, que estén muy bien.